Buenas tardes, arquitectos. Somos el grupo Rayos McQueen, lo cual estamos integrados por Coveñas Guevara Cristel, Barzola Ejoyana, Benito Baldión Kenji, Villajuan Huaraca José Enrique y mi persona Cabrera Huanasca Jacqueline. En esta oportunidad venimos a hablar sobre la Catedral del Cusco. En cuanto a la información general de la catedral, está ubicado al noreste de la Plaza de Armas de Cusco. Es un lugar que fue el Quishuarcancha, palacio del Inca Huiracocha. El complejo ocupa un área de 3.956 metros cuadrados. Y en cuanto a la descripción del entorno del inmueble, esta catedral de Cusco se encuentra ubicada en la plaza principal de la ciudad. Cerca de esta catedral también se pueden encontrar capillas menores, pero la belleza arquitectónica es similar a la de la catedral, así como también otros lugares que hay para visitar su alrededor de la catedral. Entre los años 1560 y 1664 se llegó a construir la Basílica Catedral de Cusco. Su construcción fue confiada a Juan Miguel de Merameldi en 1560, quien fue sustituido 2 años más tarde por Juan Correa. A este le siguieron otros maestros hasta que en 1615 se hizo cargo de la dirección de la obra Miguel Gutiérrez Cencio, un arquitecto seguidor de Marco Vitruvio y Jacob Bingola y admirador del estilo sobrio y puro instaurado por Juan de Herrera en el monasterio del Escorial. Esta obra se culminó en 1649. A continuación veremos el contexto histórico, técnico y cultural, comenzando con el contexto histórico, siendo que el virreinato comenzó desde 1534 hasta 1825 y esta estructura fue construida en 1539 por mandato del obispo Valverde, siendo de que esta comenzó como varias construcciones dadas por varios arquitectos a través de los años, siendo de que la primera construcción solamente es un anexo de la catedral, o sea, una capilla. Bueno, años antes de la construcción, unos 2 años antes más o menos, se dio la batalla entre pizarristas y almagristas, dado porque Diego de Almagro se creía en derecho de poseer estos terrenos del Cusco. Así de que comenzó esta guerra que terminó en 1538 con la victoria de Pizarro y con lastimosamente el deceso de varios hombres cusqueños, ya que esta batalla se dio en una pampa cerca del Cusco. Aparte de ello, gracias a esto por fin se pudo dar el primer arzobispado, dado de que uno de los decretos que habían dado de convertir el Cusco en una de las primeras diócesis del país se atrasó por la guerra, así de que en 1539 por fin se pudo dar esto debido a de que el Cusco era una de las primeras ciudades incaicas y también una de las principales ciudades del Perú. Aparte de ello, en 1540 también ya por fin se le dio el título de ciudad y también un escudo de armas. Aparte de ello, con respecto a la parte económica o la parte social, se vio la rebelión contra los comendados, siendo de que se buscaba proteger más que nada a los hombres indígenas y también esto limitaría a los encomendados. Aparte también se vio la rebelión de Pizarro contra el rey, recibiendo apoyo de los ciudadanos. Con respecto al contexto cultural, podemos ver tres influencias: la influencia española, más que nada por la invasión que sucedió, que esto daba, por ejemplo, la distribución en modo de dameros y también que estas ciudades se encontraran cerca de los recursos naturales para aprovecharlos. También la influencia grecorromana, que se dio también o sea, en parte por la española, que esto en sí daba, por ejemplo, de ciudades distribuidas como los campamentos romanos y también estructuras reticulares y ortogonales, excepción del Cusco. Aparte de ello, también había la influencia prehispánica que se podía ver más que nada en la parte rural, esto siendo más que nada en la construcción, decoración y también se puede ver un poco en el lenguaje. Aparte también se denominaba arquitectura mestiza a esta combinación. También dentro del contexto técnico, perdón, podemos ver las técnicas de construcción españolas que se daban en sí desde
maestros, alumnos, porque no había exactamente arquitectos netos de otros países, sino que venían y acá construían. Y estos estudiantes tenían por lo menos 5 años y de ahí ya podían construir ellos mismos. Aparte de ellos se tomaban como referentes a Vitruvio y Alberti, y también había una mayor construcción de lugares de culto como iglesias, catedrales, etcétera. Y esto más que nada se podía ver en el lenguaje arquitectónico que se usaba como las cúpulas o también las plantas en forma de cruz. Esa sería la parte del contexto. En cuanto a las influencias culturales de la catedral, se puede apreciar una conexión, una integración entre la arquitectura traída por los españoles, que sería una arquitectura gótica, renacentista, barroca, con lo que son la arquitectura y características de la arquitectura inca. Dígase algunos símbolos como en la fachada donde se evidencia que existe un jaguar que es un símbolo religioso que se integra con lo que es todo el trabajo religioso en la catedral. Hablando ya de detalles internamente, mucho del arte que se ve dentro de la catedral se puede tomar como una interpretación, como llevar la arquitectura, religión, la religión de España hacia lo que es Perú. En este caso, por ejemplo, se ve en el cuadro de la Última Cena, en la que se tiene tanto toda la escena representada, pero esta vez con platos típicos de lo que es Perú, que es con ingredientes típicos de Perú. También se puede evidenciar con lo que sería una pintura de la Virgen María, en la que ésta es vestida con una ropa, con una falda que se asemeja a lo que serían las montañas y que con los bordados se forma el río que pasa por esas montañas, lo cual lleva a una interpretación de lo que sería la Pachamama, que sería la deidad representante de la tierra, representante de la naturaleza para el Perú, a quien se le debía rendir tributo y pedir permiso al momento de hacer cualquier cosa en realidad, ya sea construcción, ya sea tema agrícola o ganadero. Se le tenía que pedir permiso a esta deidad para que sus productos, para que su vida en ese punto llegue a ser buena, que tenga sus frutos. Teniendo en cuenta acerca de la influencia, podemos tener en cuenta que la del Cusco o Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción nos dice que tiene principalmente templos o monumentos religiosos cristianos de la ciudad del Cusco, en el Perú. La Catedral de Cusco fue construida en un lugar donde estaba el Sunturhuasi, también podemos decir que era el palacio del Inca Viracocha, ¿no? De acuerdo a esta historia, la gran plaza del Cusco estuvo rodeada por palacios de Inca, lo cuales eran construidas para albergar a sus panacas o familias reales de los incas. Uno de ellos fue los Quishuarcancha, perteneciente al Inca Viracocha. Posterior a esto también tenemos un poco acerca de la construcción que poseía a sus costados oriental un edificio de forma circular denominado Sunturhuasi, una especie de casa, de arma y escudo. En este periodo, podemos decir de esta manera conquistada, el cabildo eclesiástico de la ciudad ordenó la demolición y el traslado de las piedras de las andesitas de las paredes principales de la fortaleza de San Caiguamán para utilizar en la edificación de la Catedral del Cusco. Posterior a esto, en 1560 y 1664, si bien la obra fue diseñada y supervisada por el arquitecto y sacerdotes hispanos, fue ejecutado por el trabajo, sudor y lágrimas y sangre de los incas. Para esto también tenemos un poco del contexto acerca de la influencia. Digamos que la Catedral del Cusco hereda la hibridez, ¿no? Gótico-centista de las grandes catedrales españolas del siglo XVI, teniendo en cuenta también la irrupción del estilo barroco
patente en sus grandes portadas, retablo, perdón, y en sus monumentos de las torres. Para esto tenían desde los cimientos hasta las bases de las torres. Las torres mismas no fueron un diseño implementado por aquellos incas y hispanos, tanto también como sacerdotes y algunos arquitectos que tuvieron que ver en este diseño. Muchas gracias, arquitectos. Vamos a continuar con lo que es el análisis constructivo y arquitectónico de la Catedral de Cusco. Entonces nos basamos en sí a 4 características arquitectónicas que se resaltan más. Entonces la construcción de este edificio se dio a través de las bases incas, ¿no? Lo que en sí se puede mencionar que se reutilizó bases del palacio de Huiracocha. La otra característica es el uso de las pilastras internas que poseen un orden adosado en sí a los otros pilares. También la fachada que se resalta y contempla en la catedral, ¿no? A un estilo renacentista y barroca. También mencionamos que es un techo que contiene 24 bóvedas a un estilo gótico y mudéjar, ¿no? Entonces, yendo a ello, nos preguntamos cuáles son los materiales constructivos. Entonces, los materiales constructivos en sí son para los muros el uso de la piedra, el granito rojo recuperado, el barro y el yeso, que estos elementos dos últimos se usan para el sellado y rellenado de algunos agujeros, ¿no? Más que nada por un tema de nivelaciones y acabados, ¿no? Para el techo en sí se usó lo que es el ladrillo rectangular con el fin de reducir el peso y que este sea aligerado, ¿no? También podemos mencionar que a un análisis de las plantas está conformado por 3 plantas, siendo la catedral en la parte interna, el tema de la iglesia de la Sagrada Familia y la iglesia del Triunfo, ¿no? En sí que son 3 naves y que estas 3 naves poseen ingresos independientes con la presencia de 14 pilares, ¿no? Y los arcos en sí que se usaban, ¿no? Entonces, también podemos mencionar la cantidad de arcos que se han introducido dentro de esta construcción. Son 32 unidades de arcos de media punta. También se caracterizan por la construcción asentada sobre una base inca, ¿no? La planta cruz griega, que era común en la época, ¿no? Época colonial europea. También el tema de las cúpulas, el uso de las bóvedas en edificios religiosos, ya que contenían lienzos de representación interna, ¿no? Entonces es un constructivo que en sí es de una base inca, como se iba mencionando, lo cual también es sostenible ante los sismos, y a lo largo de la construcción de la catedral no ha sufrido muchos daños ante la ocurrencia de un sismo, ¿no? A simples palabras podemos mencionar 4 elementos fundamentales que conforman estas 3 naves, ¿no? Entonces son los pilares, los contrafuertes, las bóvedas y las torres que forman todo este edificio, ¿no? A un análisis de fachada, que en sí es lo que se denota al momento de poder ingresarnos, es que presentan las cruces latinas, las pináculos, el frontón de cornisa circular, las columnas corintias, el frontón combinado, los almohadillados, la cornisa, las puertas con presencia de arcos, las ventanas también con presencia de arcos, el archivolto ya combinado dentro de las ventanas, ¿no? La hornacina ciega y la pilastra corintia, ¿no? También que se encuentran, ¿no?, en estos lugares. Entonces la ventana con el arco de media punta también, como les sigo mencionando, y la torre con un remate de cúpula, a comparación de que la iglesia del Triunfo sí tiene una cúpula independiente, ¿no?, en la parte central de su nave, siendo también las zonas de mayor importancia el altar mayor que se encuentra en la basílica de la catedral, el coro igualmente en la basílica de la catedral, el retablo mayor y el retablo mayor de la iglesia del Triunfo, ¿no? Bueno, pasando a lo que son las conclusiones, podemos mencionar que a nivel arquitectónico y estructural, la catedral mencionada, su construcción se basa en una fusión de estilos europeos y las influencias indígenas, ¿no?, para su construcción. Entonces, una de ellas es que la base donde que se construyó es de origen inca, del uso de piedras, ¿no? Incluso que estos cimientos son profundos, lo cual la hace muy resistente y estable, ¿no? Otro de sus aspectos también es la posición de los españoles sobre los incas, ¿no? También podemos mencionar que los muros eran de piedras de sillar, material de origen volcánico. Este material en sí es resistente, lo cual lo hace sólido en las estructuras, ¿no? Que en sí es un elemento fundamental para la construcción de esta catedral, ¿no? También el uso de el arco, la bóveda, los contrafuertes y los pilares, ellos sí es de origen europeo, ¿no? Que, como se iba mencionando, hay una combinación de estilos para poder construir este
esta catedral, ¿no? Y las 3 naves que en sí lo conforman, lo cual en sí podemos mencionar que es una planificación en la destreza técnica del uso de las estructuras, haciendo que se note como una construcción monumentalista y artística, ¿no? Tanto en la parte interna y parte externa, tanto fachadas, en los altares, naves y retablos, ¿no? Que se puedan encontrar en esta catedral, a un detalle gótico y neoclásico, entre otros elementos. También cabe mencionar que su construcción se dio sobre una base inca, lo cual estas bases son antisísmicas, ¿no? Lo cual lo hace que este edificio pueda resistir y se ha denotado a lo largo de su existencia, ¿no? Finalmente podemos decir que la presencia de elementos tales como torres, campanarios y cimentaciones contribuyen a una solidez estructural. La adaptación continua que se está dando a través de las restauraciones y conservaciones y la aplicación de monitoreo hace que se pueda conservar también este edificio, ¿no? Lo cual se menciona que esta catedral en sí es amalgamada, única en el arte, cultura y ingeniería que se puede aplicar y que es histórico, ¿no? Para la ciudad de Cusco.